Vamos con el siguiente tema, que es elaboración del esquema. La elaboración de un esquema implica leer un texto, identificar y subrayar ideas principales y secundarias. Luego organizarlas de forma jerárquica y concisa usando códigos, números, letras, viñetas o gráficos. Llaves, fechas para resumir la información de manera visual y estructurada, facilitando su comprensión y estudio. Es un proceso de síntesis que va de lo general a lo específico y omitiendo detalles irrelevantes y enfocándose en conceptos clave. Por ejemplo, aquí les puse una imagen, un ejemplo más que nada de cómo realizar un esquema con la información que a lo mejor se le pide, la tarea, el proyecto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se le tiene que poner obvio siempre el título y luego vienen siendo las ideas principales, luego ideas secundarias y luego de esas ideas los detalles de cada información. Sí, este es un ejemplo. Hay otros que son un poquito más grandes los esquemas, son diferentes, pero más que nada para que sea una idea de cómo realizar realmente un trabajo así. ¿Sí? Pasos para elaborar un esquema. Lectura global y comprensiva. Lee el texto para entender el tema central y luego haz una lectura analítica para identificar ideas clave en cada párrafo. Subrayado y selección. Subraya las ideas principales, secundarias y datos importantes. Elige palabras clave, frases cortas, omitiendo detalles. Sí, o sea, algo que sea una idea principal de lo que se está investigando, algo no necesariamente que se tienen que poner todo. Sí, luego sigue organización jerárquica. Ordena las ideas seleccionadas de mayor a menor importancia de forma lógica y de lo general a lo particular. Elección del tipo de esquema, decide si usarás un esquema lineal con números, letras, de llaves o gráfico. Por eso le decía que hay de diferentes, ¿ok? Espera un tantito. Perdón. Luego sigue representación visual, graficación, por ejemplo, en la lineal sería el tema principal, subtema y detalle. Sí, con llaves para contenidos de muchas divisiones, se usa una llave para cada nivel. Diagrama radial conceptual, coloca el tema central y ramifica las ideas principales y secundarias con formas, rectángulos, círculos y flechas, dependiendo cómo lo quieras tú diseñar. Concisión y claridad. Usa frases breves o palabras clave. Asegúrate que sea visualmente atractivo y fácil de interpretar. Sí, antes de continuar, quiero que quede sí, muy específico cómo realizar ese tipo de trabajos. Sí, por ejemplo, en características clave, la jerarquía de niveles de información, claro, o sea, lo principal y lo secundario. La concisión, solo lo esencial, sin detalles, claridad visual, uso de códigos y elementos gráficos para facilitar la lectura rápida, ¿sí? A veces en los esquemas no es necesario poner tanta información, solamente lo que viene siendo lo esencial, lo importante. Sí, la claridad, uso de códigos y elementos gráficos para facilitar la lectura rápida. Eso es muy importante para que sea visual y para que sea una comprensión. Sí, en la flexibilidad adapta según el propósito y el tema. Vamos a ver lo último del video, ¿sí? En los que nos quedamos, porque para mí sí es muy importante que aprendamos estos tipos de pasos que nos va a ayudar a la forma de comunicarnos, a la forma de interactuar, a la forma de realizar nuestro trabajo, a la forma de también incluirnos y que también seamos parte de ese tipo de tema. Sí, vamos a terminar de verlo y ahorita continuamos con el tema. Eso es porque has estado formulando preguntas
de forma equivocada. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Si te fijas, la primera pregunta es una pregunta cerrada, es decir, que implica un sí o un no. La persona debe sentirse muy cómoda contigo, debe tener mucha confianza como para que se alargue más y dé más información. Es algo que solo hacemos con amigos. En cambio, la segunda pregunta lo que hace es enviar un mensaje a la otra persona en su subconsciente de, oye, que con un sí o un no no me vale, debes desarrollar mucho más para que yo pueda comprender. Y es allí donde saca mucha más información y de allí puedes recuperar información, tú aportar más, la conversación nunca termina, nunca llegará a ese punto de silencio incómodo. Pero ojo, tampoco se trata de bombardear a la persona con preguntas. No, debes hacerlo de forma estratégica. Pasamos al siguiente punto, que es embellece tu comunicación. Si quieres elevar tu comunicación al nivel superior, hay 3 pilares básicos que debes controlar. El primero de todos es mejorar la claridad con la que hablas. El segundo, potenciar la estructura de lo que dices. Y el tercero, embellecer, enriquecer tu léxico. Número 1, debes eliminar las muletillas para mejorar tu claridad. Las muletillas como bueno y tantas otras palabras muertas, lo que indican es que no tienes la confianza en ti mismo como para dejar un silencio. No te sientes lo suficientemente cómodo como para dejar un silencio. La solución es precisamente esa. Es sentirte mucho más capaz, aplicar mucho más el arte de hablar con silencios, con pausas, cambios de ritmo. En segundo lugar, mejoramos la estructura de nuestros discursos con las enumeraciones y los nexos. Los nexos son palabras simplemente que utilizamos para conectar ideas de forma lógica y muchas veces reemplazan el típico pero, o, y tantos otros que no dejamos de repetir. Me lo he pasado bien, pero no me ha gustado el trato. La noche ha sido muy agradable. Sin embargo, con toda honestidad, me esperaba un trato mejor. Las enumeraciones consisten en estructurar tu respuesta a lo que dices en puntos. Considero que todo el mundo debería ir vestido de negro por 3 razones. 1, la elegancia. 2, la sutileza y discreción. Y 3, pues porque te ahorras mucho tiempo escogiendo la ropa. Tiene muchas utilidades. Dota de claridad a tu discurso. Dota de inteligencia. Dota de estructura a tu discurso. Pero es que también estás condicionando a la otra persona para que espere a que termines tus 3 puntos o los puntos que hayas anunciado y que no te interrumpa mientras hablas. Querrá esperar a que finalices tu explicación. Y en tercer lugar, enriquecemos nuestro vocabulario con adjetivos, adverbios o sinónimos. Un buen comunicador no habla siempre con las mismas palabras. Entiende que en un lenguaje hay mucha riqueza y busca esas palabras que se adecúen con precisión a lo que va a decir. Adverbios, adjetivos, sinónimos, todo funciona. Simplemente debe añadir riqueza, que es lo que hice yo personalmente hace mucho tiempo. Me grabé una conversación normal, intenté anotar todas las palabras que yo creía que se repetían más, como por ejemplo bueno, rápido, interesante y demás. Y me anoté 3 sinónimos de cada una de estas palabras muy típicas. Los memoricé como utilizándolos en la vida cotidiana de forma repetida o poniéndolos en contexto con frases que yo escribía. Y entrenándome, conseguí una riqueza lexical muy superior a la que podemos ver en otros lugares. Es algo que yo te recomiendo hacer. Por ejemplo, oye, este libro es bueno. Verás, este libro me ha parecido sumamente interesante. Honestamente, fascinante. Eso te ayudará mucho a ser un buen comunicador. Pasamos al siguiente punto, que es ser una persona congruente. Vigila tus acciones y genera confianza. La congruencia entre lo que dices y lo que haces es crucial. Por 2 razones. La primera es porque cuando tú mismo te respetas tus propias promesas y cada vez que dices algo lo cumples, ganas en seguridad y confianza. Y la confianza es lo más importante para ser un buen comunicador. En segundo lugar, porque la gente observa muy bien y lo siente muy bien y lo intuye muy bien cuando delante de ellos tienen un charlatán. La persona que es realmente congruente habla con una convicción que los otros no pueden hablar. Que los que no cumplen lo que dicen no pueden hablar. Se nota, se nota. Es por eso que debes vigilar muy bien tus acciones. Una vez tuve una pareja que tenía el mal hábito de siempre llegar tarde. Llegaba 40 minutos tarde siempre que íbamos a cenar. Su excusa era de que se estaba arreglando. Evidentemente, para mí es una falta de respeto muy grave porque atenta a lo que yo considero que es lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo.
Así que sabiendo que me faltaba el respeto, yo decidí comunicar mis límites. Entiendo que te estabas preparando y que para ti es algo importante, pero yo también tenía cosas importantes que hacer y he sido puntual. El hecho de que tú llegues tarde para mí significa una falta de respeto. ¿Por qué? Porque me indica que no aprecias lo más preciado que tengo, que es mi tiempo. Por eso, la próxima vez que se repita, me veré obligado a irme. Evidentemente, la próxima vez volví a llegar tarde. 10 minutos me sobraron como para irme de ese lugar, con todo el enfado que ya podía tener después. Me daba igual, me respeté a mí mismo y fui congruente con mis acciones. ¿Qué pasa? Que después de ese enfado, ella me empezó a respetar mucho más, porque vio en mí un hombre congruente. Pero es que aparte, nunca más llego tarde. Debes aprender como comunicador, meter bien tus límites, saber gestionar bien tus límites. ¿Por qué? Porque una vez tú los limitas, pones límites, debes ser congruente con ellos y aplicar las acciones que has dicho que harían respetar esos límites. Es crucial. Pasamos con el siguiente punto, que es deja de disculparte y empieza a agradecer. Uno de los cambios más importantes que podemos hacer en nuestra comunicación es cuando cometemos un error o algo no sale bien, deja de disculparte. Es que muchas veces nos disculpamos sin que haya un error o algo. Simplemente entramos en un lugar y decimos, disculpa, perdona, deja de disculparte y reemplázalo por agradecimiento. Lo siento, lo siento por llegar tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme esperado a pesar de la tardanza. Al cambiar esta estrategia, disculparte por agradecer, consigues dos cosas. La primera, suavizas la situación en el caso de que haya ocurrido algo malo. ¿Por qué? Pues porque ya no es la otra persona que debe perdonarte. Disculpas, te perdono. No, simplemente estás agradeciendo, ya dejas por sabido, agradezco tu comprensión y ya pasamos a la solución de las cosas. Pero es que aparte llenas la atmósfera de positividad, de agradecimiento, de una sensación positiva y suavizas esa parte negativa de el disculpa o el perdona. Pasamos al siguiente punto, que es acompaña tu mensaje con tu cuerpo. El lenguaje corporal es la parte más subestimada de la comunicación y es la más crucial porque acompañas con tus manos el mensaje que quieres transmitir. No es lo que dices, sino cómo lo dices, que tiene muchas veces más impacto. El principio del lenguaje no verbal es muy simple. El principio básico es mostrar las partes vulnerables de tu cuerpo, manos, cuello y pecho. Eso subcomunica de que eres un individuo confiado en ti mismo, que se puede proteger en caso de peligro. Estás mostrando tus partes vulnerables porque no tienes miedo a nada. Eso es así como lo interpretamos en el reino animal y como en una conversación, comunicando, lo interpretamos. Bien, pero ahora, ¿qué tipo de gestos podemos hacer para mejorar nuestro lenguaje no verbal? Pues voy a hablar de uno, por ejemplo, entre muchos y muchos y muchos que podemos dominar, que es el de temporalidad. Hace meses que cometes los mismos errores. Hace meses que cometes los mismos errores. Si os fijáis, el hace meses lo hacemos así porque indica temporalidad. Lo alargamos nuestro mensaje con las manos. Pero hay muchísimos y muchísimos y muchísimos más que podemos dominar. Si os fijáis también el típico de los políticos, que es el de las manos así, dando bienvenida y honestidad. Oprah Winfrey, Barack Obama, Donald Trump, Steve Jobs, todos ellos utilizan este gesto de aquí. Te doy la bienvenida a mi espacio y no tengo nada que ocultarte. Hay muchísimos. Pasamos al siguiente paso, que es seduce a cualquiera, empatía táctica. El comunicador es una persona que entiende perfectamente la persona o la audiencia con la que habla y para eso uno debe desarrollar una empatía increíble. ¿Cómo desarrollamos la empatía? ¿Cómo creamos, suscitamos esa sensación de empatía en la otra persona? Con la empatía táctica. La empatía táctica es una forma de comprender a la perfección cómo la otra persona se siente y acompañar nuestro mensaje para que se adapte a las emociones, problemas, sentimientos de esa persona. Imagina que durante una conversación una persona empieza a hacer gestos así, protegiéndose las partes vulnerables. Eso muestra incomodidad, eso muestra que algo le ha molestado. En vez de tú seguir hablando, tienes que aplicar la empatía táctica. Estoy sintiendo que mi propuesta te ha causado algún tipo de incomodidad. ¿Tendrías alguna solución al respecto? Aunque la interpretación no sea suficientemente exacta, simplemente el hecho de que estás intentando verbalizar lo que la otra persona siente y terminas con una pregunta abierta que invite a la otra persona a encontrar una solución juntos, a cooperar, tú lo que estás consiguiendo es que la otra persona sienta que conectas con ella.
que empatizas, se siente escuchado. Pasamos al último punto, que es cállate. El poder del silencio es inmenso.